Aita por hacer que mi hijo viva con su madre, su padrastro y 3 hermanastros después de que él abusara verbalmente de mi esposo. Necesito consejo ***. Toda esta situación está bastante jodida y, sinceramente, estoy un poco deshecho por mi esposo. Nombres reales, no me importa. Yo soy Sean, 37 años, mi esposo es Zach, 36 años, y mi hijo tiene 16 años, no diré su nombre. Me divorcié de mi exesposa después de que ella me engañara durante toda nuestra relación. Eso fue hace más de una década, ya no me importa, mi hijo es mío, ya está superado. Conocí a Zach cuando tenía 28 años y mi hijo tenía 7. Zach y yo hicimos clic de inmediato. Finalmente estaba en un lugar donde podía empezar a salir de nuevo y, afortunadamente, él fue la primera persona que me interesó. Nos conectamos en todo lo que yo y mi exesposa hacíamos y en 1.000.000 de cosas más. La gente dice que la vida tiene un plan para ti, honestamente, lo creo. Pasaría por 1.000.000 más de divorcios y ser engañado una y otra vez si terminara con él cada vez. Una de las cosas importantes era mi hijo. Zach estaba dudoso al principio solo por la situación, pero quería una familia desesperadamente y yo estaba emocionado de que conociera a mi hijo. Después de salir durante 1 año, hablé con mi ex y le dije que iba a presentar a nuestro hijo a un tipo con el que estaba saliendo, le dije que era algo serio y que veía un futuro con él. Ella estaba contenta por mí, ahora tenemos una relación muy buena, solo me pidió que le dijera cuándo iba a hacerlo para que pudiera estar preparada si nuestro hijo tenía alguna pregunta para ella cuando lo visitara la próxima vez. Zach y mi hijo eran mejores amigos. Hacían todo juntos. Les encantaba jugar Minecraft juntos y pasaban horas sentados frente a la televisión. Me encantaba verlos, estaba tan jodidamente feliz de que la primera persona que encontré después de mi ex fuera tan increíble. Después de unos 6 meses, le pedí a Zach que se mudara y el resto es exactamente como he estado describiendo. Increíble. Mi hijo empezó a llamar a Zach su otro papá cuando tenía 10 años. Un momento muy dulce que hace que esto duela más. Bueno, el fin de semana pasado, mi hijo tuvo a 3 de sus amigos en casa. Estaban jugando videojuegos en su habitación y yo salí a hacer la compra para la semana, así que solo estaban ellos y Zach. No sé cómo surgió el tema, pero las cosas se pusieron muy homofóbicas. Mi esposo estaba sentado en el sofá y supongo que mi hijo y sus amigos pensaron que tanto yo como él nos habíamos ido, pero solo me fui yo. La habitación de mi hijo está conectada con la sala, así que si estás sentado en la sala no es muy difícil escuchar lo que pasa en su habitación si él está lo suficientemente alto. 4 chicos adolescentes jugando videojuegos. Uno de ellos dijo cómo se siente tener un insulto, no sé si puedo decirlo o no aquí, como padre. Mi hijo se rió y dijo un poco de mierda. Dijeron que mi esposo probablemente lo tocó cuando era pequeño y mi hijo respondió, puede intentarlo ahora le golpearán el trasero, así que ni siquiera soy un idiota con Zach, sino que ahora también lo amenaza por algo que todos sabemos que nunca haría. Hacer. Seguían diciendo mierdas como, ¿a quién crees que le dan por el culo? Probablemente el insulto, al menos a tu verdadero padre todavía le gustan las mujeres, solo un montón de mierda odiosa. Mi esposo se sentó allí escuchando todo llorando en silencio. Además, Zach ha pasado buenas 4 horas al día en el gimnasio durante los últimos 3 años, así que no sé a quién le están dando una paliza, pero no es a él. Llegué a casa unas 2 horas después y encontré a mi esposo sentado en su coche con una maleta empacada esperando por mí para poder irse, pero no quería dejar a mi hijo solo. Le pregunté qué estaba pasando, por qué se iba, y él me contó todo. Intenté entender lo mejor que pude. Insistí en que no estaba hablando en serio, que solo estaba siendo un idiota actuando de manera dura con sus amigos, pero no importaba, el daño ya estaba hecho. Zach se fue y yo entré y le eché la bronca a mi hijo. Sus amigos se fueron y pasé unas 3 horas discutiendo con mi hijo. Al principio estaba muy desinteresado y en cierto modo estaba de acuerdo con sus amigos. Le pregunté si realmente pensaba que mi esposo lo había abusado sexualmente cuando era más joven y él dijo, no, pero los niños bloquean ese tipo de recuerdos, así que realmente quién sabe. Le dije que empacara sus cosas, que se iba a vivir con su madre.
Información: su madre vive a 3 horas de distancia, lo que significa nueva escuela, nuevos amigos y acaso, menos espacio privado ya que tendría que compartir una habitación con su hermanastro, etc. Solo todo lo que se esperaría al pasar de ser un hijo único en una casa a ser uno de 4. Mi hijo cambió instantáneamente su actitud, estaba llorando y rogándome que no lo enviara lejos, que no lo decía en serio, que solo estaba mintiendo para parecer cool ante sus amigos. Le pregunté por qué insistió cuando se fueron y no tuvo respuesta. Le dije que empacara sus cosas, que se iba a ir por la mañana. Llamé a mi ex y le conté la situación y ella está de acuerdo en que necesita algo drástico, lo que hizo no estuvo bien en absoluto. Avanzando hasta ahora, mi esposo ha vuelto, pero llora todas las noches. Honestamente, parece que está de luto, lo cual no quiero, porque cuando estás de luto no superas a alguien, te vuelves lo más indiferente posible para seguir viviendo tu vida sin ellos. No quiero eso. Quiero que mi esposo y mi hijo mantengan ese vínculo fuerte que sé que tienen y no quiero que lo echen a perder por esto. No estoy de acuerdo con lo que hizo mi hijo, pero esas acusaciones, como mínimo, pueden arruinar la vida de alguien y, en el peor de los casos, acabar con ella. Estoy disgustado con mi hijo, me llama todos los días, me dice que nos extraña a mí y a Saki, que quiere volver a casa. Me mantengo firme por teléfono, pero después me derrumbo y mi esposo trata de consolarme. Me dice que mi hijo puede volver y él se irá, pero no voy a hacer eso. Simplemente no sé qué hacer. Extraño a mi hijo, extraño llegar a casa y verlos pasar tiempo juntos. He pensado en terapia para él, pero él dijo que no. No se puede forzar la terapia a alguien, solo se sentará allí 1 hora y se desperdiciarán $400. Necesito consejo. Estas son las opiniones de algunos suscriptores. Stoner Therapist. Terapeuta aquí, pero obviamente cada persona es diferente, así que tómalo con cautela. La paternidad a veces es extremadamente difícil, y este es uno de esos momentos. Hiciste exactamente lo correcto. Hay muchas lecciones que tu hijo necesita aprender aquí. Solo por nombrar algunas. Necesita no solo aprender las consecuencias de sus acciones, sino también que algunas cosas realmente no se pueden deshacer. Intentar ser genial siendo un idiota sin razón alguna no terminará bien. No solo alejará a las personas que realmente se preocupan por ti, sino que las personas que disfrutan siendo crueles eventualmente también se volverán contra ti. La mayoría de las personas no se llevan bien con sus padrastros y él ha estado tomando eso por hecho. Por separado, si lo dejas volver y Zack se va, tu relación con tu hijo se verá alterada para siempre, así como la vida de tu hijo en general. Todo el amor que Zack tiene por él y su conexión pueden repararse una vez que él salga de su actitud. Si Zack se va, tu hijo sabrá que arruinó la relación de su padre por el resto de su vida. La culpa y el resentimiento derivados de eso pueden causar problemas enormes más adelante en la vida. Esto se puede trabajar. Se puede resolver. Sugiero encarecidamente hacer de la terapia familiar un requisito para volver a la casa con un terapeuta amigable con Luthier y que pueda llegar a la raíz de lo perjudicial que fue esto y hacer que lo entienda. La terapia individual también es una excelente idea, pero los problemas de la dinámica familiar deben tener prioridad. Summer Oracle. NTA. Como padre gay, esta es una de mis peores pesadillas mientras mi hijo crece. Realmente siento por ti y por tu esposo. Esto, lamentablemente, va más allá de la homofobia ignorante. Tu hijo sugirió potencialmente que tu esposo lo abusó, incluso sabiendo que no es verdad. Esto podría arruinar la vida de tu esposo, incluso meterlo en prisión y en una lista de delincuentes sexuales. La creencia de tu hijo de que esto está bien para parecer genial debe ser tomada como una amenaza seria y un problema de comportamiento. Quitarle a tu hijo de esos amigos debe ser la prioridad principal, al igual que tenerlo en casa de su madre para proteger a tu esposo. Ese es un primer paso sensato, pero en última instancia no le ayudará a desarrollar la comprensión necesaria para crecer a partir de esto. Si no estás interesado en llevarlo a consejería, entonces deberías considerar tener una conversación sincera con él, sin gritar, enojarte o hablarle con desdén.
Explica por qué exactamente su comportamiento fue perjudicial, cuán peligrosas son las afirmaciones como esas, por qué personas como esos amigos no son saludables, y cómo puede cambiar para mejor. Iron Gismil y Fe. NTA. Cuando comencé a leer, pensaba que iba a llamártela, suponiendo que tu hijo estaba postureando frente a sus amigos y a su edad tenía miedo de defenderse, lo cual no haría que fuera menos doloroso para Zack. Luego leí que no mostró remordimiento y esto. Le pregunté si realmente pensaba que mi esposo lo había abusado sexualmente cuando era más joven y él dijo, no, pero los niños bloquean ese tipo de recuerdos, así que realmente quién sabe. A los 16 años, tu hijo es lo suficientemente grande como para aprender / entender que las acciones tienen consecuencias. No puede ser un gran idiota lleno de odio y decir cosas terribles, y esperar que no pase nada. Estas son las consecuencias naturales. Creo que tú y tu esposo necesitan considerar la terapia para ustedes mismos, juntos y quizás por separado, para que esto no destruya su relación. Esto es enorme para ambos y sí, están en duelo. Quizás con la ayuda de un tercero encuentren una manera de seguir adelante, y cuando tu hijo vea que ustedes están avanzando, tal vez él también quiera hablar con alguien. Y el padre que hay en mí quiere decir que tu hijo necesita escribir un documento de 500 palabras sobre el abuso, el odio, las lesiones y las muertes que han sufrido la comunidad gay debido al odio y la desinformación. Sé que esto no será popular, pero tal vez si se le hace pasar un tiempo aprendiendo sobre la historia y las luchas de la comunidad LGBTQ, y algunos de los resultados del odio, como el de Matthew Shepard, entenderá por qué las lágrimas y el «lo siento» simplemente no son suficientes para las cosas que dijo. Mi corazón duele por ti y por Zack. Actualización. Esto será largo. Lo siento. No voy a mentir, la publicación original fue básicamente un desastre. Esperaba unas pocas respuestas, con solo una realmente útil, y luego que la publicación muriera. No fue así, aunque desearía que lo hubiera sido. Tanto ir y venir y tanto odio hacia mí por ser gay. Esperaba algo, pero madre mía. Terminé con esa publicación cuando alguien sugirió que mi esposo y yo abusábamos sexualmente de mi hijo. Simplemente no. Desastre. Pensé que vivir en Montana era malo con la homofobia con la que lidio. En cuanto a la actualización, pasé el día de ayer con mi hijo. Mucha gente me acusó de no tomar en serio su afirmación. Lo hice. Los primeros 30 minutos de nuestra conversación inicial, cuando ocurrió todo esto, fueron sobre si realmente había sido abusado. Dijo que no. Pregunté de nuevo cuando llegué aquí y me aseguré de dejarle claro que no hay nadie en quien yo crea más que en él, no será castigado por decir la verdad si fue abusado o no, pero necesitaba saberlo. De nuevo, dijo que no, que nunca fue tocado ni violado por mi esposo. Pasemos a las preguntas y sus respuestas. ¿Por qué dirías algo tan peligroso? Mi hijo dijo que se sentía rechazado por mi esposo, ya que últimamente no ha estado pasando casi tanto tiempo con él. Lo cual es cierto. Una gran parte de la vida de mi esposo es mi hijo. Zack le da tutoría, lo entrena en su deporte, baloncesto, sale a correr por las mañanas con mi hijo, solía llevarlo al colegio y recogerlo antes de que mi hijo tuviera su propio coche. Simplemente comparten muchos intereses y, como dinámica de niño / padrastro, pasan mucho tiempo juntos. Hacia el final del verano del año pasado, cuando mi hijo aún estaba con su madre, mi esposo me habló. Dijo que quería empezar a pasar más tiempo por separado, pero no ese tipo de separado. Quería tener una vida social más activa, quería poder hacer cosas fuera de nosotros, pero no separarse, si eso tiene sentido. Se dio cuenta de que mi hijo se iría a la universidad en aproximadamente 2 años y, como mi hijo era una parte tan grande de su vida, no quería deprimirse después de que se fuera sin nada que hacer. Estuve de acuerdo, dije que era una buena idea y tenía todo mi apoyo, siempre y cuando él siguiera viniendo a casa todas las noches a una hora razonable y no dejara que su relación con mi hijo sufriera. Ahora, sí, es diferente. Mi hijo no necesita transporte a la escuela, no necesita tutoría, ya no juega al baloncesto. Sus pasatiempos siguen siendo los mismos, pero mi esposo ha pasado menos tiempo en casa. No es que esté fuera todo el día y regrese a las 3 de la mañana, pero tiene una vida social saludable, no sé cómo explicarlo.
¿Te das cuenta de lo peligroso que es decir algo así si no es verdad? Dijo que sí y que no pensó que nadie estuviera escuchando, simplemente estaba siguiendo el juego de sus amigos. Eso no tenía sentido para mí, así que pregunté por qué se mantuvo firme en su declaración después de que envié a sus amigos a casa. Dijo que pensó que no debía echarse atrás en algo que decía. Algo así como una cuestión de lealtad, no sé. Le dije que eso era estúpido y que nunca hiciera eso, especialmente si lamenta lo que dijo y no era verdad en primer lugar. Dijo que lo sabe, que se dio cuenta de eso cuando ocurrió, pero simplemente no podía detenerse. No se dio cuenta de que era serio hasta que le dije que se iba a quedar con su madre. ¿Por qué quieres ser amigo de personas que hablan tan mal de tus padres? No quiere, pero los chicos intimidan a todos los que no les gustan y siente que está demasiado involucrado para echarse atrás ahora. Eso lo entiendo, tuve chicos en mi escuela que hacían lo mismo. Intimidaban a todos, pero eran amables conmigo hasta que descubrieron que era gay, entonces arruinaron mis últimos años de secundaria. Le dije que lo entendía hasta cierto punto, pero no tiene que contribuir a lo que ellos dicen. Una pequeña risa y un «que te jodan» suelen ser suficientes para que la gente pase a otra cosa. También pregunté sobre si lo intimidaban porque, de alguna manera, lo hacían. Dijo que sí, pero que no es tan malo. Simplemente se meten con él de vez en cuando por tener padres gays y supongo que, con el tiempo, eso hizo que mi hijo se sintiera mal hacia mi esposo. La distancia que mi esposo estaba estableciendo con mi hijo, mezclada con lo que decían sus amigos, simplemente se acumuló. Le dije que lo entendía. Quiero dejar claro que no apoyo lo que dijo. Sin embargo, entiendo las emociones detrás de ello. ¿Por qué no nos hablaste sobre cómo te sentías? Dijo que no quería empezar nada. Mi esposo y él aún están cerca, no sabía cómo se sentía y estaba más confundido que nada, así que, ¿por qué decir algo que causaría una pelea si ni siquiera sabía si se sentía así? También entendí esto. En este punto, creo que esto es solo una mala comunicación tras otra. Un diálogo abierto habría prevenido todo esto. Hubo muchas más preguntas, pero mi ex y yo terminamos con: ¿realmente sientes remordimiento por lo que dijiste o solo estás cansado de dormir en la misma habitación que un niño de 7 años? Él está realmente arrepentido. Me dijo que, incluso si se quedara allí todo el año, aún se sentiría terrible por lo que dijo sobre Zack. Le aseguré nuevamente que si algo hubiera pasado, ahora es el momento de hablar y que le creeré, pero dijo que no. Empezó a llorar diciendo que solo nos extrañaba. Momento emocional, nos abrazamos, le dije que lo amaba y que eso nunca cambiaría. Le pedí que saliera de la habitación para que su madre y yo pudiéramos hablar. Decidimos hacer una evaluación mensual para ver cuándo recuperaría los privilegios, terminando con él regresando a casa. Hubo condiciones para todo esto, como terapia familiar, terapia individual y cortar completamente con sus amigos, en lo que yo ayudaría. Estaba en contra de la terapia individual, pero se convenció. Preguntó si Zack estaba aquí, le dije que no, pero le preguntaría si quería venir la próxima vez, lo que hizo que mi hijo sonriera. Sigo pensando que enviar a mi hijo a casa de mi exesposa fue el movimiento correcto. Mucha gente no está de acuerdo agresivamente. Lo cual está bien. Mi estilo de crianza no es para todos. Uno de ustedes me dijo que debería golpear a los chicos, así que, ¿realmente me importa si algunos de ustedes no están de acuerdo con cómo crío? No, no realmente. La situación sigue siendo mala, no sé qué decir. Extraño a mi hijo. No está volviendo a casa por ahora y desearía estar saliendo de la casa de su madre con él. Así que, ¿cómo está la situación ahora? Mi hijo está viviendo con su madre y su familia. Recuperará su teléfono, su PS5 y su coche al final del primer, segundo y tercer mes, en ese orden. Podrá mudarse de la habitación en la que está actualmente a la casa de huéspedes al final del cuarto mes. Cada mes después de eso es incierto y discutiremos al final de cada mes lo que pensamos. Mi hijo hará terapia individual quincenal y todos haremos terapia familiar quincenal, lo vemos como que debería hacer terapia individual una semana y terapia familiar la siguiente. Puede volver antes, lo quiero de vuelta, mi esposo lo quiere de vuelta,
lo ha querido de vuelta desde que se fue. Su madre se mantiene firme, pero también ve que está miserable, así que creo que se rendirá en algún momento y entregará la casa de huéspedes antes de lo previsto. Así es como es. Al final de la noche, mi hijo preguntó si Zack querría escuchar de él para que pudiera disculparse, y le dije que sí, le he dicho que sí varias veces, Zack estaría encantado de escuchar de él. Dudo que tenga que esperar más de un timbre antes de que Zack conteste. Mi hijo lo llamó mientras me iba, así que sé que hablaron, pero no sé sobre qué. Cuando llegué a casa, Zack se sentía mal y se culpaba más por todo esto. Le dije que no era culpa de nadie, solo necesitábamos hablar más entre nosotros. En resumen, creo que mi hijo está arrepentido y que solo se sentía atrapado y aislado en una situación mala y no sabía cómo salir de ella. Siento por él y desearía haber visto lo que estaba pasando antes. Gracias a todos por los consejos. O la mayoría de ustedes. Algunos de ustedes fueron simplemente desagradables y odiosos. Alguien en mi primera publicación, llamado Stoner Therapist, dio un buen consejo. No lo mencioné en esa publicación, pero si lees esto, gracias por el buen consejo. La próxima actualización será cuando regrese a casa. Esperemos que sea pronto. Gracias a todos.